Hermanos, la palabra de Dios cuando nos habla de gratitud, de estar agradecidos, por lo general la Biblia habla de dar gracias, y fíjense, dar gracias. Por lo general el estar agradecido se asocia con el dar, ¿verdad? Uno de los versículos más populares, más conocidos y más predicados de toda la Biblia es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No dice que se sentó en el cielo a contemplar su creación, ¿verdad? Los egoístas hacen algo y entonces contemplan lo que hicieron. Pero las personas que son agradecidas dan. Dios es un Dios de amor, un Dios de infinito amor. Y siempre la Biblia nos enseña que dar es un resultado del amar, del estar agradecidos. Así que en esta mañana vamos a ofrendarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra gratitud. Decirle, Señor, gracias porque has sido bueno con nosotros. Pasen adelante, los servidores nos van a ayudar con esto. Y en sus boletines, si no tienen un boletín, por favor, levanten una de sus manos. Alguien le va a hacer llegar uno. En sus boletines tienen una tarjeta que se llama Conéctate. Queremos conectarnos con ustedes, queremos saber si usted es nuestro invitado hoy, que le damos una cordial bienvenida, si es la primera vez que está con nosotros. Pero todos lo hacemos todos los domingos, ¿verdad? Porque aquí en esta tarjeta no solamente ponemos nuestro nombre, dirección y teléfono, pero también en la parte de atrás pueden escribir si hay peticiones de oración, si hay necesidades, si hay decisiones, si hay preguntas, si hay inquietudes. Entonces cada uno de nosotros, cada domingo, nos compartimos nuestros motivos de oración y durante la semana oramos. Así que les animamos a llenar esa tarjeta, ¿verdad? También tienen en sus boletines información de nuestra iglesia. También está el sobre para las ofrendas. Y hay una tarjeta con el bosquejo del mensaje de hoy. Sean agradecidos. Sean agradecidos. Es una bendición, la verdad, poder compartir en esta mañana, poder estar en esta mañana. Y es una bendición que nosotros podamos hoy tener la libertad de hacerlo. Esta semana, como cada semana, siempre ocurren tragedias en el mundo, siempre hay situaciones bien difíciles por las cuales debemos mantenernos orando. Pero esta semana, de manera especial, nosotros vamos a celebrar lo que en este país se conoce como el Día de Acción de Gracias. Por eso nuestro tema de hoy, sed agradecidos. Y es simpático porque en Miami se le dice Thanksgiving, ¿verdad? Esta semana celebramos el Thanksgiving y el próximo mes celebramos las Christmas, ¿verdad? Y Clemencia decía en la casa de oración este jueves que celebramos el Thanksgiving, ¿verdad? Ella decía que cuando ella llegó a los Estados Unidos, la invitaron a celebrar el Thanksgiving y había aquel montón de comida y entonces ella dijo, yo no voy a participar de la fiesta ningún santo. Ella decidió no comer ni participar, que ella no participa, ¿verdad?, de estas fiestas de Thanksgiving. Pero entonces, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado algo semejante? No, ustedes me lo han dicho y yo sé que a todos nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Yo tenía un amigo en Texas que estudiaba en el seminario, amigo Carlos, paraguayo, por cierto. Fue una vez, lo invitaron, una familia, era soltero en el seminario los fines de semana, el pobre siempre, imagínense, ¿no?, buscando dónde comer. Y entonces una familia de una iglesia lo había invitado a comer ese domingo en la mañana después de la adoración. Y entonces la señora lo llamó temprano y le dijo en inglés, por supuesto, y Carlos con su inglés mocho no podía entender mucho, ¿verdad? Cuando den su testimonio, Mayre va a contar varios cuentos de ella, de su inglés. Y la señora le dijo, y Carlos trató de entender, la señora le dijo, Carlos, no te podemos tener hoy, lo sentimos mucho en nuestra casa no te podemos tener hoy porque en nuestra casa hay chicken pox. Entonces le dijo, no se preocupe, a mí me gusta el chicken como sea, yo no tengo problema con eso, me pueden invitar.
¿verdad? Algo semejante a eso le pasó a Clemencia y a todos nosotros nos ha pasado algo así, ¿verdad? Pero bueno, ella después cuando estaban todos comiendo comenzaron a darle gracias a Dios y ella dijo, bueno, pero esto es otra cosa y al preguntar se dio cuenta de que era Thanksgiving, que significaba dar gracias, dando gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha pasado por experiencias semejantes, ¿verdad? Les conté la que me pasó ahí en Andalucía, ¿verdad? En España, que iba con este señor de la región y yo creo que se los conté ya a la edad de uno, como ustedes siempre me dicen, a la edad suya, pastor, entonces un día esto me lo voy a creer. Pero el asunto es que estaba con él en el camión y él me dice que él era parte de una hermandad y entonces yo le pregunté, ¿qué hace la hermandad? Y me decía, bueno, nosotros una vez al año reunimos dinero con muchas actividades que tenemos y una vez al año sacamos a la imagen de nuestra iglesia por la ciudad, para que la gente entonces tenga su veneración y su cosa, ¿no? Yo, bueno, compartí con él un poco, pero esa ciudad es conocida por producir de la uva, vinos y otras cosas, ¿no? Entonces él me dijo, cuando íbamos en el camión, me dijo, yo le pregunté, ¿qué es esa bodega? Me dice, del Mocho, el Mocho. Y yo, ok, ¿de qué me dijiste? Del Mocho. Y yo me imaginé, en mi ignorancia, que tenían una imagen. Entonces yo le dije, Antonio, el Mocho, ¿qué es eso? Me dice, no, el Mocho. Yo le digo, perdóname, el Mocho. Me dice, no, el mosto. El mosto, producen manzanilla, producen mosto y otros vinos, pero la T la pronuncian ch, entonces me decía el Mocho. Entonces, ¿verdad? Ese es un chiste ahora entre nosotros, pero hermanos, sean agradecidos. Seamos agradecidos. Fíjense que Levíticos 22:29, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, capítulo 22, versículo 29 dice, y nuestro tema, otra vez, si tienen la tarjeta allí pueden seguir sus bosquejos, sean agradecidos, lo tienen allí en sus boletines. Si no tienen un lápiz y necesitan uno, pueden levantar una de sus manos, un bolígrafo, un boletín, una tarjeta, levanten una de sus manos y un servidor se le va a acercar y le va a traer una. Levíticos 22:29 dice, cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Es decir, que habían modos de presentar esa ofrenda de acción de gracias que no iba a ser aceptada. ¿Se dan cuenta? Dice, cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Luego vamos a Colosenses. Habla de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Entonces hay tres palabritas allí de donde sacamos nuestro tema de hoy. Dice, y ¿sean qué? Agradecidos. Y sean agradecidos, sean agradecidos. Esta semana celebramos el Día de Acción de Gracias. Se hace cada último jueves de cada año del mes de noviembre, cada último jueves del mes de noviembre. Si alguno no conoce la historia de cómo comenzó y por qué se celebra este día, les recomiendo que la estudien, estudien la historia. Hermanos, va a ser más que interesante, edificante. Se darán cuenta al estudiarla, van a tener la perspectiva correcta de lo que significa el Día de Gracias, cómo llegó a nosotros, para que celebremos adecuadamente este famoso y popular día, y que sea popular no por lo que muchos dicen que es el día del ¿qué? Del pavo, ¿verdad? El día del pavo. Pero cuando estudiemos la historia del Día de Gracias, cómo llegó a nosotros, aquellos colonos que partieron de Inglaterra, por qué razón, que llegaron allá al norte, en las costas del norte, vamos a darnos cuenta qué significado tiene el Día de Acción de Gracias. En el capítulo 22 de Levíticos que leímos, leímos solamente un versículo, pero en ese capítulo completo encontramos una serie de regulaciones, de distintas regulaciones para las diferentes fiestas
o las diferentes ofrendas más bien, dentro de las fiestas se celebraban, pero las diferentes ofrendas que el pueblo debía traer a Dios. Y dentro de estas ofrendas está incluida la de acción de gracias. Dice el versículo que toda ofrenda debía ser hecha de acuerdo a lo que Dios estipulaba y eran parte de lo que Él demandaba para su pueblo. Habían leyes que regían la acción de gracias, esta ofrenda, como todas las demás. Y esa ofrenda, como las demás, eran parte de un sacrificio, incluían un sacrificio también. Hermanos, la verdadera acción de gracias es la expresión y la manifestación voluntaria que nace en un corazón agradecido por las bondades recibidas. Esa es la verdadera acción de gracias. La efectividad de esa gratitud va a depender de la sinceridad, así como su intensidad depende del valor que se le dé a lo recibido. Si no, no tiene mucho valor, si no, no tiene mucho sentido. En 2 Corintios 9:11 leemos: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Es decir, cuando Dios nos da y cuando somos enriquecidos, no es para que disfrutemos más, no es para que seamos generosos, es para que mostremos esa acción de gracias a Dios dando, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Nos damos cuenta? Dios nos da porque nos ama, y esas acciones de gracias, al nosotros dar, porque nos da Dios para que seamos más generosos, va a producir acciones de gracias en otros. Es un toma y dame, ¿verdad? Es una ofrenda, o es algo que resulta en ofrendas, en más bendiciones, en más gratitud. La acción de gracias es completamente personal. Hay obligaciones que nos corresponden a nosotros y que otras personas podrían asumir esas obligaciones, pero nadie puede ofrecer las palabras de acción de gracias en lugar nuestro. Es nuestra ofrenda. La ofrenda es personal. Ahí en Levíticos 22-29 vemos que la ofrenda debe ser personal. La gratitud debe ser personal. Hermanos, una característica de la acción de gracias en el Antiguo Testamento es la apreciación de la persona de Dios sin consideración de los beneficios recibidos por su parte. ¿Recuerdan la canción que cantamos cuando hemos celebrado la Pascua el domingo o el miércoles de Semana Santa, que el próximo año lo haremos también? Cantamos una cancioncita, Da'ayenu, una cancioncita judía infantil. ¿Recuerdan qué quiere decir Da'ayenu, Da'ayenu? Recuerden que yo pronuncio el hebreo del norte, ¿verdad? Algunos son del sur y no me entienden mucho. Pero lo que quiere decir esa cancioncita es que si Dios ya no me da nada más de ahora en adelante, ya lo que me dio es suficiente para vivir agradecido por la eternidad. Amén. Es suficiente. Dígale a la persona que está a su lado, es suficiente. Lo que Dios me ha dado es suficiente. Entonces, en el Antiguo Testamento se apreciaba a Dios no tanto por lo que Él daba, sino por lo que Él era. Y déjenme decirle, quizás eso ha sido descuidado por el pueblo de Dios últimamente. Porque el tema de la acción de gracias es importantísimo. Y quizás hoy nos acercamos a Dios más para pedirle que para darle. Ya hablábamos de ministrar a Dios el domingo pasado y antepasado, ¿verdad? Hermanos, y vemos en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia que ese tipo de alabanza, de acción de gracias, es muy adecuado y es muy importante. Nuestro segundo verso de hoy, el de Colosenses, nos enseña que debemos ser agradecidos en todo momento y en toda circunstancia. El tema de la acción de gracias, de la gratitud, se menciona unas 45 veces en todo el Nuevo Testamento. Y esta forma de alabanza se ofrece por las bendiciones temporales y por las espirituales. La infalible práctica de Cristo de dar gracias por los alimentos. Tenemos el ejemplo en Mateo 15:36. Dice que Jesús, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron entre la gente. Era una costumbre de Jesús dar gracias a Dios en la comida. ¿Cuántos de nosotros oramos durante las comidas? Deberíamos, ¿verdad? Pero no como una rutina. Yo en una ocasión dije que si yo grababa mi oración durante las comidas por una semana,
quizás iba a ser lo mismo. Quizás iba a ser la misma letanía o la misma repetición. Y quizás tendamos a repetir algunas de las cosas, pero no significa necesariamente que sea malo. La Biblia dice vanas repeticiones, es decir, que no tengan la intención. Que debemos dar gracias a Dios, aunque repitamos las mismas palabras, que venga de un corazón agradecido. Amén. El apóstol Pablo también fue fiel en este sentido. Hechos 27:35 dice, dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Lo importante es que en cualquier lugar, estábamos en Chick-fil-A en una ocasión compartiendo con alguien y oramos y tuvimos unas palabras y lloramos y compartimos y después oramos. Y cuando salíamos un hombre se nos acercó y nos dijo, aprecio lo que ustedes hicieron hoy. Aunque en Chick-fil-A usted puede orar sin muchos problemas, ¿verdad? Quizás en otros lugares no tanto, pero usted tiene la libertad para orar en cualquier lugar. Y aproveche ese momento para dar gracias a Dios por la comida. Y si está con gente que no ora, dígale, permíteme dar gracias a Dios. No pida permiso. Le diga, permítame orar y comience a orar. Y la gente va a estar agradecida por lo que usted hace. Cabe destacar dos características muy importantes de la acción de gracias en el Nuevo Testamento. La primera es que la acción de gracias debe ser incesante, sin cesar. Dar gracias a Dios, dice, constantemente. No debemos dejar de dar gracias a Dios, por cuanto Él es digno de adoración y sus beneficios nunca cesan. Desde que amanece, sus misericordias se renuevan todas las mañanas. Todos los días son nuevas sus misericordias. Su fidelidad está con nosotros siempre. La gracia, la bendición, la abundancia de Dios va a redundar para la bendición de nosotros y para gloria de Él, para gracias de muchas personas. Muchas personas estarán agradecidas. 2 Corintios 4:15, perdón. 2 Corintios 4:15 dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Nosotros vamos a ser bendecidos y re-bendecidos y requete bendecidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos bendecir y que eso redunde en acciones de gracias para muchas personas y para la gloria de Dios. Es razonable entonces que las acciones de gracias sean dadas sin cesar. ¿Cuántos días amanecemos sin ganas de dar gracias? Cuando no dormimos bien, que estamos enfermos, o por cualquier otra circunstancia que aparentemente es negativa, en realidad tenemos ganas de dar gracias. Queremos dar gracias por eso, ¿verdad que no? Pero deberíamos estar agradecidos siempre. Debemos dar gracias constantemente. En Hebreos 13:15 leemos, así que ofrezcamos voluntariamente o continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esta característica de la acción de gracias también se enfatiza en el Antiguo Testamento. El Salmo 30, 11 y 12 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Dice, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Entonces las acciones de gracia deben ser incesantes, constantemente, todo el tiempo. Y la segunda verdad es que las acciones de gracia deben ser ofrecidas por todo, como se dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento similar, y fíjense que son mandamientos, el dar gracias son mandamientos, no son sugerencias, no son recomendaciones. Otro similar se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:18 que dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estemos claros, la voluntad de Dios es que demos gracias a pesar de. La voluntad de Dios no es que demos gracias por la enfermedad, es que demos gracias, esa es la voluntad de Dios, dar gracias a pesar de la enfermedad, dar gracias a pesar de la situación difícil. Yo no le doy gracias a Dios cuando estoy enfermo, en el sentido de que, Señor, gracias porque estoy enfermo. No, gracias
Porque a pesar de que estoy enfermo, tú estás en control. Gracias, Dios. Y debemos tener corazones agradecidos a pesar de. La acción de gracias no es de ningún modo un pago por el beneficio recibido, puesto que no hay pago que pueda hacerse a Dios por sus beneficios ilimitados. No podemos pagarle a Dios. ¿Se imaginan que tuviéramos que pagarle a Dios por el oxígeno que respiramos? Una de las cosas que me sorprendió a mí en este país cuando llegué es que las personas libremente y alegremente, jóvenes y ancianos, andan con su bombita de oxígeno allá atrás, ¿verdad? Y no lo han visto, y no lo digo, no lo digo burlándome, lo digo porque eso debería ser lo normal. Yo no sé cuánto cuestan esas bombitas, ¿verdad? Gracias a Dios. Aunque el consejo de algunos por allí, mejor no lo digo. Pero hermanos, ¿se imaginan que le tuviéramos que pagar el oxígeno a Dios? Pudiéramos hacerlo, ¿verdad? ¿Se imaginan que tuviéramos que pagarle el calor del sol a Dios? Y aparte de eso, a las bendiciones espirituales que dan. No hay manera de pagarle, no creamos que dando gracias podamos a pagar, jamás podremos pagarle. No hay pago que se pueda hacer. A través de las Escrituras se sostiene, sin embargo, la obligación de que demos gracias a Dios. Y esta acción de gracias está estrechamente relacionada con la adoración, con el dar y con la alabanza, que también debe darse con sacrificio. Un hombre llamado Matthew Henry, comentarista, un hombre conocido, fue robado. Esa misma noche él oró: yo te agradezco, Señor, primero, porque nunca antes fui robado. Segundo, porque aunque ellos tomaron mi bolsa, no tomaron mi vida. Tercero, porque aunque ellos se llevaron todo, no era mucho. Cualquier coincidencia o cualquier parecido es simple coincidencia. Y cuarto, porque era yo quien fue robado y no quien robó. Tremendo, ¿ah? Y eso es el entender, el dar gracias en todo. Eso es el entender. Hermanos, el dar gracias, el agradecer, el ser agradecido implica siempre dar. No se puede ser agradecido sin dar. De hecho, en inglés está implícito en la palabra thanksgiving, dando o dar gracias. Dar gracias, la acción de gracias es una acción que implica siempre el dar, ¿verdad? Por eso a nuestras esposas siempre les gusta que cuando le demos las gracias por algo, le llevemos un brillantico, un diamantico, cualquier cosita, no importa, ¿verdad? Pero el dar gracias, hermanas, sin ánimo de ofenderlas, están lentas. Yo pensé que iban a decir amén. Entonces, hermanos, al estudiar los siguientes principios que vamos a estudiar, tenemos que asociarlos obligatoriamente con el dar. Pudiéramos decir que hablaremos de 4 principios del dar. Y siempre que hablamos del dar, la gente piensa ¿en qué? ¿En dar qué? Dinero. Y es importante, en nuestra iglesia hablamos de que debemos dar dinero, debemos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas. Dios nos pide nuestros diezmos y ofrendas. Pero hoy al hablar del dar, no pensemos necesariamente en dinero. Pensemos en dar gracias. Cualquier otra cosa también, pero en dar gracias. Entonces el primer principio es de voluntariamente. Hablamos de eso un poquito, ¿verdad? De voluntariamente. Cuando usted dé gracias, en este caso, hágalo voluntariamente. No lo haga porque fue empujado, porque le fue dicho que lo hiciera. El Salmo 107, 22 dice que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Implica el sacrificio, implica el ofrecer, implica que debe ser hecho porque se quiere hacer. El Salmo 50, 14 dice, ofrece a Dios tu gratitud. Hay una ofrenda, hay un dar, algo voluntario. Cumple tus promesas al Altísimo. Ofrece a Dios tu gratitud. El Salmo 116, 17 dice, te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Y pudiéramos leer muchos otros versículos en los Salmos y otros libros de la Biblia que nos hablan de ofrecer, de dar, de rendir al Señor voluntariamente nuestras ofrendas con acciones de gracias, de dar aquello. El ofrecer es algo voluntario.
Si queremos que nuestra acción de gracias sea apropiada, verdadera, aceptada, de manera particular por Dios, debemos de hacerlo de manera voluntaria. Al ser forzados a dar gracias, ya quiere decir que no estamos en sí agradecidos. ¿Verdad? ¿Es usted de esos padres que cuando a sus niños le dan algo, usted le dice al niño, ¿qué se dice? Gracias. ¿Verdad? Mafalda, la famosa Mafalda, estaba sentada con Guille, su hermanito, en una plaza. Y estaba una señora grandota, con una bolsa así de popcorns, de cotufas, de palomitas, de gallitos, ¿cómo lo llaman en su idioma? Cualquiera sea su idioma, ¿verdad? Su idioma. Hoy tengo la lengua medio trabada, pero no se preocupen, ustedes me traducen. ¿Cómo se le dice ahí en Colombia? Crispetas, a ver, siempre cambian las cosas. Bueno, popcorn para todos, una bolsa inmensa. Entonces, Guille y Mafalda estaban mirando la bolsa de la señora. La señora come, que come, y no miraba a los pobres niños. Y la mamá estaba hablando con ella. Y en una de esas, la señora saca una y se la da a Guille. Y saca una y se la da a Mafalda. Y la mamá le dice, ¿qué se dice, Mafalda? Egoísta. Eso es lo que se dice, ¿verdad? A una persona que es capaz de hacer eso. Pero bueno, hermanos, cuando nosotros no lo hacemos voluntariamente, ya implica que no hay en realidad un corazón agradecido. El ofrecer tiene que ser voluntario. El dar gracias nace de un corazón humilde, sencillo, que tiene el deseo profundo de agradar a quien lo ha bendecido por gracia. Una frase favorita de Jesús era, si alguno quiere. Jesús no obligaba a nadie. Jesús no forzaba a nadie. Cuando sanó a aquellos 10 leprosos que salieron corriendo a dar las buenas noticias, dice que en el camino, ¿cuántos se regresaron a dar gracias? 1, de 10 1. Quizás alguien pudiera decir, solamente 10 de cada 100 personas, el 10% de las personas son agradecidos. No, eso no quiere decir eso. Pero quiere decir que muchas personas en realidad no son agradecidas. Debemos dar gracias. El ofrecer nace de un corazón que reconoce lo que ha recibido y quiere agradar a la persona que lo ha bendecido por gracia. Cuando Jesús decía, si alguno quiere, estaba mostrando la necesidad de tener el deseo de tomar la iniciativa, de hacernos tomar la iniciativa. Era algo que debíamos nosotros arrancar. No es algo impulsado por alguien más. No debemos ser empujados por nada ni por nadie. ¿Tiene sentido eso? Debe ser algo que nace de ese corazón. El hecho de que el dar sea voluntario no quiere decir, por otro lado, que se haga desordenadamente. ¿Verdad? Muchos de nosotros queremos ser espontáneos. Pero me he dado cuenta que muchos quieren ser espontáneos en el dar, de manera especial cuando se trata de los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver qué me pone Dios en el corazón hoy. No. El dar voluntariamente no quiere decir que sea desordenado. El espontáneo no quiere decir que sea hecho a lo loco, ¿verdad? Después que usted dé sus diezmos, después que usted haga lo que tiene que hacer, hablando del dinero, pero hablando de la gratitud, hay obligaciones que tenemos que hacer. Entonces, después que cumplamos con la obligación mínima, entonces podemos ser espontáneos. ¿Se da cuenta? Tenía un amigo de cuando, el pastor Wilfredo, que ustedes conocen, ¿verdad? Que cuando él estaba vendiendo algo, ¿verdad? Le decía, oye Miguel, estoy vendiendo esto, hermano. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $15. Por lo general, cuando usted le dice a alguien, cuesta tanto, ¿qué le dice a esa persona? ¿Qué decimos? Bueno, y para los amigos, ¿verdad? Él siempre decía, para los amigos, también tengo un precio para los amigos. Para los amigos 20, porque me aman y me quieren apoyar. Entonces, 15, 20 para los amigos. Amén. ¿Alguien no me entendió? Si hay alguien que no me entendió, hablé con Paqui. Ella maneja mi horario de oficina.
Hermanos, la acción de gracias no tiene que ser desordenada, ¿verdad? El asunto es que la palabra de Dios nos enseña que debemos expresar nuestra gratitud momento a momento. Por ejemplo, 2 Corintios 9:2 dice, el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia, le dice, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. ¿Cuántos de nosotros tenemos buena disposición? ¿Verdad? Pastor, ¿cuándo vamos a ir a comer? Lo voy a invitar un día de esto. Y tienen una disposición del carrizo, ¿verdad? Una disposición inmensa. Pero hasta que yo no saque mi agendita y le diga, ok, tal día, y lo concrete, va a ser pura buena disposición. El apóstol Pablo conocía ese cuento chino, ¿verdad? Le dice, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo, dice Pablo, entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de acá ya estaban preparados para dar. Yo comento eso con orgullo en muchas iglesias. Mi iglesia tiene una disposición tremenda, ¿verdad? Por eso tengo que concretar algunos, los tengo que agarrar para que no sea solamente buena disposición. Dice, el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos, aquí viene, concretando, ¿no? Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados como ya he dicho que lo estarían. ¿Se dan cuenta? No nos quedemos con buena disposición, no nos quedemos haciendo planes espontáneamente, no. Seamos espontáneos y resolvamos, amén. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Hay acciones espontáneas, acciones de gracias espontáneas que surgen de momentos. Hay momentos cuando hemos salido a comer, ¿qué estás haciendo? Nada, tampoco, vámonos y nos vamos y comemos. Y chévere, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esos momentos. Pero al hablar de prepararse para dar gracias, se habla de una actitud constante que hay en un corazón agradecido por cosas mayores, cosas que pasan a diario. Gracias, Señor, porque me evitaste el tener este accidente. Gracias por esto, gracias por aquello. Pero es más que eso, es una actitud constante de agradecimiento. ¿Están conmigo todavía? Es vivir de esa manera. Sean agradecidos. No es estar agradecidos en momentos y por cosas. Es ser agradecidos, que es muy diferente. Otro principio, de aunque sea con sacrificio. Hermanos, vamos a ser honestos. El dar no es algo natural para nosotros. Ni siquiera el dar gracias. ¿Verdad que no? Es algo que debemos aprender. Desde que nacemos, por el contrario, aprendemos a querer todas las cosas para nosotros. De hecho, una de las primeras palabras que aprendemos es mío, mía, ¿cierto? Y luego cuando comenzamos a conjugar los verbos, se nos refuerza el egoísmo. Y cuando nos dicen cuando nos dicen conjuga el verbo tener, ¿cómo lo hace? ¿Con el qué? Con el yo tengo, yo primero, ¿verdad? Eso es la tendencia, esa es la tendencia, eso es lo que aprendemos a hacer. Hermanos, nadie nos enseña a ser egoístas. ¿Cuántos de ustedes le enseñan a su niño, verdad, de que nace, esto es tuyo y no lo compartas con nadie, esto es tuyo, ¿verdad? ¿Le enseñamos eso a nuestros niños? No. ¿Qué les enseñamos? Comparte, share. ¿Verdad? Comparte con otros niños, eso es mío, y lo de los demás es mío. Les contaba la historia de Emma, mi nietecita, cuando tenía 3 años, allá en África, llegó a una de las aldeas que estaba ahí, unas amiguitas, ellos siempre iban allí, y una amiguita estaba con un paraguas de lo más linda, ¿no? Y Emma la ve y le dice, encontraste mi paraguas, y se lo quitó. No es tuyo. Ajá, yo creía, ¿verdad? Y siempre creemos que es nuestro. Tenemos ese chip en nosotros. Ese chip se llama pecado. Cuando nos enseñan a conjugar los verbos, entonces nos refuerzan aquello, ¿verdad? Hermanos, por eso el dar cuesta. Esta es la implicación de sacrificio. Dar no es sacrificio entonces, no solo porque pudiera ser que no tenemos mucho para dar. El hermano que me decía, pastor, yo tengo el don de dar, pero no tengo de dónde dar. Y ya vamos a hablar de eso un poquito, eso no es verdad.
Eso no es verdad. Pero el caso es que no solamente nos cuesta porque no tenemos a veces mucho para dar, sino también nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. A veces pensamos que los ricos son generosos. No, Pablo le dice a Timoteo, se les pide a los ricos que sean generosos. No sé cuántos de ustedes han trabajado como mesoneros en un restaurante. No muchos, nadie. Algunos han trabajado en un valet parking. Okay. Gabriel y yo somos campeones en eso. Ay, Jorge ahora es la hermana Erlinda no. Me parece que me está saludando. ¿Cómo está, hermana Erlinda? Ella siempre me levanta la mano para todo. Pero bueno, no, yo he sido valet parking. Y cuando yo veía a alguien que llegaba con un Rolls Royce y con el mejor carro y con la mejor pinta, yo decía, ay, no hay tip. No hay tip. Cuando llegaba alguien con un carrito más o menos decía, bueno, la propina. No es una ley. Hay ricos que son generosos. ¿Verdad? Perdónenme los ricos que están aquí en esta mañana. Hermanos, el asunto es que a veces no es lo que tengamos, sino la buena disposición, la actitud. Nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. Hermanos, siempre tenemos algo para dar, aunque no seamos ricos. Siempre tenemos algo para dar. Siempre. La gratitud es esencial para todo individuo, para toda persona. El famoso investigador del estrés, Hans Sale, dice que hay dos actitudes, Leo, que influyen más que cualquier otra cosa en la calidad de vida y que de estas dos emociones dependen nuestra paz mental, nuestros sentimientos de seguridad o de inseguridad, nuestro sentido de satisfacción o frustración. En resumen, lo que podríamos llamar el éxito en la vida. Obviamente Hanson conoce al Señor, ¿no? Pero fíjense lo que él dice. La emoción más destructiva es la venganza. Pero en contraste, dentro de todas las emociones, hay una la cual, más que cualquier otra, tiene que ver con la ausencia o presencia del estrés en toda relación humana. Este es el sentimiento de gratitud. Tremendo. La Biblia está llena de versículos que nos dicen, den gracias, porque Dios sabe lo que nos conviene. Mike McAdams, de Nashville, Tennessee, visitaba a su esposa en la unidad de cuidados intensivos del hospital. ¿Cómo está?, le preguntó a un ansioso amigo cuando Mike salía del cuarto. Fíjense lo que Mike respondió, su esposa que estaba en cuidados intensivos. Mike le dijo a su amigo, es solo tocarla y salir. Ella me reconoció. Oramos juntos tomados de la mano. Y luego recitamos un versículo acerca de la gratitud del libro de Santiago que dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Tú sabes, añadió Mike, es imposible estar ansioso y agradecido al mismo tiempo. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Tremendo. Un tercer principio, de con alegría. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar, otra vez está hablando de dinero, pero estamos hablando nosotros de dar gracias y de dar cualquier otra cosa. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aunque este verso, repito, habla específicamente de dinero, se aplica a cualquier principio, incluyendo las gracias. Incluyendo las gracias. Lo haga como Mafalda, ¿verdad? Aunque algunas personas se lo merecen. Pero recuerde que un discípulo no da lo que el otro se merece, sino lo que necesita. Personas que se creen merecedoras de algo no son agradecidas. Recuerdo que visitando Pajoqui en una ocasión, cuando teníamos nuestra iglesia allá, llevaba varias cajas y varias bolsas llenas de ropa y otras cosas para regalar. Cuando un muchacho que pasó en una bicicleta me vio y al instante me dijo, ¿qué tienes ahí para mí? Esta es la actitud de algunos que piensan que son víctimas de las circunstancias, del gobierno, de la vida, de la historia, y por su color, su raza u otra razón, se creen que todo el mundo les debe algo. Déjeme decirle, nadie le debe nada a usted. Nadie nos debe nada. Amén. No tienen mucha convicción de eso. Amén. ¿Verdad? La verdad es, mis hermanos, que es triste pensar de esa manera. Por el contrario,
Debemos andar con un corazón agradecido. Pensar que los demás nos deben algo no nos va a ayudar a vivir de una manera agradecida, con gratitud, con alegría, con buen sentimiento, con buen espíritu. Siempre vamos a estar quejándonos pensando que todos los demás tienen que darnos algo porque lo merecemos. Porque pobrecito de mí que nací en tal lugar. Mira mi color, o yo vengo de tal lugar, o yo soy inmigrante. No, no y no. Debemos vivir con un corazón agradecido a Dios. Recordemos que es mejor dar que recibir. Siempre debemos tener el espíritu de dar. Quizás damos, pero el dar de mala gana o por obligación nos roba de la bendición misma del dar. Cuando damos con la motivación equivocada, perdemos el gozo del dar. Debemos dar con alegría. Una cuarta verdad, un cuarto principio. Dé con la motivación correcta. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, la voluntad de Dios. Y solamente menciono estas tres cosas. Primero, dé para obedecer a Dios, en obediencia. Pero también dé para agradecerle a Dios. Y dé también para adorar a Dios. Que su espíritu siempre sea un espíritu agradecido, de gratitud, dando siempre gracias en todo a Dios, a pesar de. ¿Cuáles son los resultados? 2 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. 2 Corintios 9, ¿de qué está hablando? ¿Recuerdan el contexto? Está hablando de la ofrenda que fue levantada por las iglesias para bendecir a la iglesia de Jerusalén, por los gentiles y judíos que se unieron para bendecir a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por una necesidad económica bien grande, una crisis económica bien grande. Entonces Pablo les dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, solamente Dios puede usar esos absolutos, ¿verdad? Toda gracia abunde, siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, esparció y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Versículo 10, el que le suple la semilla o semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¡Tremendo! El dar siempre genera más dar. No podemos ganarle a Dios en lo que se trata de dar, en cuanto al dar se trata. Cuando le damos, Dios nos va a dar más. Y eso va a resultar en acciones de gracias de otros porque estamos dando. Y eso va a ser una cadena que no se rompe. Dar gracias bendice y da más oportunidades para seguir dando. Un corazón agradecido crea un ambiente de paz, de gozo, un ambiente apropiado para que se sigan dando cosas, un ambiente positivo, un buen ambiente. Un corazón agradecido, sean agradecidos. Hermanos, hoy no tenemos que hacer sacrificios para ganarnos el favor del Señor. Ya Cristo pagó el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. Las ofrendas de acción de gracias que presentamos son voluntarias. Nunca para ganarnos la gracia de Dios. Ya dijimos que es imposible. Aunque a veces demandan sacrificio, como también mencionamos. Pero por la gracia de Dios, recordemos, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Ahora debemos tener corazones agradecidos. Amén. Debemos ser agradecidos. Debemos estar agradecidos en todo, por todos y con todos, especialmente con Dios, el autor y consumador de nuestra fe, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, el que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida eterna, salvación, perdón de pecados, dándole así un sentido y un propósito, como decía Gabriel, dándole propósito a nuestra vida aquí en la tierra y eternidad, porque estaremos con Él por la eternidad. Debemos, por lo tanto, mostrar nuestro agradecimiento. ¿De qué manera? Dando nuestras vidas al Señor. Brindándole, regalándole, ofreciéndole nuestras vidas al Señor como ofrenda agradable a Dios. Para que así seamos una constante ofrenda de acción de gracias. Sean agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos en esta mañana?
¿Cuántos estamos agradecidos a Dios? Y le podemos decir en esta mañana, Señor, te presento mi sacrificio de alabanza. Con mis labios quiero darte las gracias. Allí donde esté, dígale gracias al Señor. Olvídese de que usted es tímido. No se preocupe por eso. Dele gracias a Dios. Abra sus labios y dígale, Señor, gracias. Te ofrezco mi gratitud, Dios. Tú me has dado tanto. Has hecho tanto por mí, Señor. Señor, gracias, gracias, gracias. Reconozco tus bondades, reconozco tu misericordia, que estás conmigo, me guardas, me cubres, estás alrededor de mí, Señor, me proteges. Tus bendiciones me alcanzan, tú me quieres bendecir, te goza el amarme, Señor. Tu palabra enseña eso, gracias. Gracias sobre todo por Jesucristo. Y déjame decirte, si no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, no hay nada mejor que tú puedas hacer. No estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Dile gracias, gracias Señor, porque hoy te puedo conocer, porque hoy me das el privilegio de conocer a Jesucristo como mi Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la vida eterna. Si estás agradecido a Dios en tu corazón, si deseas rendirle tu vida a Él, si deseas ofrecerte como una ofrenda agradable a Él, ponte de pie ahora, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias. Mientras cantamos con Andrés, le decimos, Señor, gracias, gracias. Ofrécete a Él, ríndete a Él, sea agradecido, seamos agradecidos.